Buenas tardes a todos. Hemos llegado un poco tarde y les pedimos que nos disculpen. Pero es que nos hemos topado con unos gigantes multinacionales que nos querían impedir llegar. El mayor Moisés nos dice que son molinos de viento. El comandante Tacho dice que son helicópteros. Yo les digo que no les crean, eran gigantes. Esto decía el subcomandante Marcos en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo celebrado en Chiapas en 1996. Hoy el movimiento zapatista se presenta a las elecciones y lucha contra otros gigantes. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de los zapatistas en México. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Roberto Montoya, de Viento Sur. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. José Manuel Martín Meden, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias. Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación Zapatista, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Andrea Benítez Dumont, periodista, una de las habituales en Fort Apache. Gracias por venir una vez más. Gracias a vos. Y seguirá siendo muy habitual, no lo dudes. Augusto Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo encantado de estar aquí. Y se estrena en Fort Apache, Abraham Mendieta, politólogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes en el punto de mira. El Congreso Nacional Indígena, tras realizar una consulta en más de 400 comunidades, presentará a las elecciones mexicanas de 2018 a una mujer indígena como cabeza de lista. Esta candidata contará con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque de momento se descarta que sea una guerrillera zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró en 1994 la guerra al Estado mexicano, a la vez que pedían trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. En la actualidad, las comunidades zapatistas se articulan en juntas de buen gobierno o caracoles, poniendo el principio de autonomía como el centro de la experiencia zapatista. Esta noche, en Fort Apache, repasamos la evolución del movimiento que fuera referencia de los activistas antiglobalización europeos y que ahora se presenta a las elecciones. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Roberto. ¿Qué ha pasado para que los zapatistas apuesten por la vía electoral? Bueno, yo creo que es un cambio histórico, es un hecho inédito en la historia de México, pero es un giro radical que han hecho los zapatistas, creo que en buena hora que han hecho eso, que esta opción realmente pueda romper el aislamiento que han tenido durante mucho tiempo. Han tenido distintos tipos de políticas, de alianzas. En algún momento pareció que iban a intentar una proyección nacional, pero después se replegaron mucho a sus zonas, y creo que esto es importante porque cambia el tablero, el escenario de la política tradicional. Es un golpe a la casta y da esperanzas a millones de personas. José Manuel. Pues yo no tengo ni idea de lo que ha pasado entre los zapatistas para tomar esta decisión, y lo que es peor, no he logrado encontrar en el comunicado con el que anuncian esta decisión una explicación que me sirva como referencia, y me temo que no es el mejor momento cuando la izquierda en México podría tener la posibilidad, ante la actitud de Trump contra México, de montarse en una ola nacionalista e intentar ganar la presidencia sin que le hicieran un fraude como el del 2006. Lola. Pues es una propuesta que en realidad se relaciona con toda la historia anterior del EZETA y con muchas de las propuestas que se han hecho, como pueden ser el plan La Realidad Tijuana, como es la otra campaña. Y en esta ocasión la hacen además acompañados por la gente con la que siempre se han sentido mejor, con la que mejor han encontrado acomodo, que es el Congreso Nacional Indígena, que ya son 20 años de estar trabajando juntos. Es importante destacar que no
no se abandona ninguna lucha, no se abandona nada por la vía electoral, sino que la vía electoral es una más. Tampoco es la primera vez que se apuesta por esa vía electoral. Recuerdo en el 94 en la candidatura de Amado Avendaño. Y entonces es una propuesta además que ahora mismo sí la hizo el EZ, pero ya no es del EZ, es de todo el Congreso Nacional Indígena. Andrea. Sí, yo creo que es un proceso que han llevado a cabo en las comunidades zapatistas, tanto el Ejército Zapatista como el Ejército de Liberación Zapatista, como también el Congreso Nacional Indígena que citaba Lola. Creo que es una necesidad fundamental para la continuidad de la continuidad de la existencia del EZ, la continuidad de la existencia de las propuestas del EZ, porque no es el EZ el que se participa en las elecciones abiertamente, sino es a través del Congreso Nacional Indígena, y que creo que están encontrando y buscando nuevamente un altavoz, nuevamente figurar en el tablero de juego, y creo que sí, que ha desparramado todos los partidos mexicanos, y que una de las cosas que mencionaba José Manuel, de que probablemente se les acusara de que iban a desbancar a la izquierda. Augusto. Creo que es un escenario más de esto de renovarse o morir. México está pasando uno de los momentos más duros y trágicos de su historia, con el narcotráfico, la desarticulación del Estado, ahora pues el frente que ha abierto Trump, y en medio de este escenario casi de caos, supongo yo que en el zapatismo pues se ha impuesto una línea de ser protagonistas de un momento histórico en el que ellos o dicen algo o pueden ser superados por las circunstancias. Abraham. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con la línea de José Manuel, luego incidimos en eso, pero creo que la candidatura zapatista va a tener una cosa muy interesante, y es que va a poner encima de la mesa una realidad que en la política nacional mexicana no está demasiado actualizada. Esos 25 millones de indígenas que hay, esa polarización de la pobreza indígena que subió de 2012 a 2014 en 300.000 indígenas en extrema pobreza. Yo creo que va a volver a poner también un poquito a Chiapas encima de la mesa, a decir que ese cambio político en México que se está articulando de cara a 2018 no puede seguir sin Chiapas, no puede seguir sin considerar a los pueblos indígenas, sin ver esas expropiaciones de tierras para concesiones mineras que están teniendo que sufrir, ¿no? Y en un estado en el que la política ha tenido un reparto familiar entre el PRI y el Partido Verde, ¿no? Yo creo que pone encima de la mesa cosas interesantes. Ahí yo creo que algo que nos preocupa a todos los que estamos en esta mesa desde el surgimiento del EZ el 1 de enero de 1994. Es que hace mucho tiempo ya, o sea, es como antes Off the Record recordábamos, ¿no? 23 años. De aquellas navidades y la sorpresa que había. Yo recuerdo que lo estaba viendo con mi padre y era como la sensación de les van a destrozar. O sea, en 1994 un movimiento guerrillero en América Latina. Entonces, lo que explicaba Marcos de que tiraron la moneda cada o cruz, ganamos la guerra o nos masacran, y cayó de canto. Y hubo un debate que yo creo que siempre ha permanecido sobre la izquierda mexicana, digamos, con todos los límites que se le podría poner a eso en un país histórico para España, histórico para la izquierda, en el que ya desde aquel momento había un elemento, digamos, de tensión entre lo que significaba el PRD en aquel momento y entonces todavía la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, pero también muy pronto la figura de López Obrador, y yo creo que ese debate sigue estando encima de la mesa, digamos, de esas dos almas en la izquierda mexicana, y ahora digamos que con una apuesta electoral parece que ese debate se va a volver a producir. Vamos a ver, los zapatistas tenían razón por lo menos en dos cosas. Una, en escoger el momento del alzamiento cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Aquello fue un aldabonazo cuando todavía el tema no estaba en la primera página de la agenda política internacional. Y dos, hemos visto lo que ha pasado con los gobiernos progresistas en América Latina, que en todos los casos han tenido conflictos con movimientos campesinos y sobre todo indígenas que habían estado en la base de la formación de esas nuevas mayorías parlamentarias, incluso de la elaboración de nuevas constituciones. Ha habido siempre problemas con el extractivismo, con el no respeto al derecho de consulta, con la entrada en territorios ancestrales. Es cierto, ha habido un problema. Ahora bien, eso nos hace que desemboquemos en lo que a mí me parece que es que debe ser el debate fundamental, y es, pues, centrarnos en México.
¿necesita México una agenda de democratización que incluya los derechos de los indígenas? ¿Es eso posible? ¿O la única solución es ir por su cuenta, como en este caso parece, descalificando a todo el resto de los partidos, sean de izquierda, derecha, centro? ¿Cuál es la solución a esa...? Porque yo en el documento en el que los zapatistas dicen textualmente: vamos a llevar la palabra de los indígenas en una mujer delegada del Congreso Nacional Indígena, pero dice, como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y del EZLN para la presidencia. Si contiende a nombre del Congreso, ya debería englobar a los zapatistas. Hay un poquito de protagonismo, ¿no? Bueno, los zapatistas siempre hablan figurada y poéticamente, porque tiene mucho que ver también con la forma en que ellos se expresan en su propia lengua, y tuvieron que aprender rápido y corriendo la conformación del Castilla morfológica, y no siempre les sale muy preciso. Es decir, entre otras cosas porque tienen varios verbos en castellano que usar que no son de sus lenguas propias, como por ejemplo protagonismo, como por ejemplo actores, como por ejemplo rendirse, etcétera, ¿no? Es decir, cosas que en política sí, sin embargo, en un diálogo político salen permanentemente. Yo creo que aquí ellos han desarrollado, como hacen, las consultas eternas, porque van a las comunidades, los grupos, los portavoces, los distintos grupos, jóvenes, adultos, mujeres, jovenazos, mayores, ancianos, todos esos tienen que reunirse y llegar a un consenso. Y dan un año para llegar al consenso. Si no llegan al consenso, terminan otra vez debatiendo otra formulación para ver si lo llegan, y ya la tercera es cuando votan. ¿Qué tiempo pasó ahí? Y como 3 años, 4 años casi. Entonces ellos vienen debatiendo hace tiempo esto. Es cierto que en el documento, muy poéticamente, aparentemente se refleja de que mayoritariamente el EZL estaba por la participación en esta contienda electoral, pero sí, sin embargo, da los números precisos de quienes no estaban, de quienes, compañeras y compañeros, se abstenían y estaban en contra. Es complicada la situación que va a dar, porque yo creo que los indígenas mexicanos son bastante difíciles de comparar igualitariamente a los mapuches de Argentina o los aymaras, etcétera, ¿no? Porque tienen una condición en un país muy canalla como es el Estado mexicano, que han tenido permanentemente no solamente la exclusión, sino el castigo por ser indígenas. Han sido castigados por ser indígenas. En los demás pueden haber sido omitidos, pero el castigo, la discriminación constante y permanente de matarlos por ser indígenas, bueno, en los últimos tiempos... Existieron con los mapuches. Claro, en los últimos tiempos en Argentina y en Chile de la dictadura. Pero hay un lema que da para pensar. Lo tomaron los zapatistas, pero no era de ellos, sino que de los anarquistas. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Y ellos agregan en su declaración al iniciarla, nuestras pesadillas tampoco. Entonces, bueno, el hecho de que pueden llegar a ser una pesadilla para los partidos del establishment, creo que es una buena noticia. Yo creo que hay... El comunicado realmente encierra muchas dudas de hasta dónde quieren ir, ¿no? Porque, por un lado, es verdad que el protagonismo ahí es total de los indígenas. Si quiere, se habla claramente del campesinado. No se habla de movimientos sociales, ¿no? Que hay movimientos sociales muy importantes con los cuales no hubo intentos de puentes como para realmente armar un frente sólido de la sociedad. Hay la Coordinadora Nacional de Educación, que es tan poderosa y que se ha movido tanto con los crímenes de los estudiantes. Todo esto conforma un sector que espera una propuesta que puede venir de los zapatistas, pero que les tienda puentes, que implique que asuma las reivindicaciones de otras fuerzas, ¿no? Entonces creo que eso falta
al mismo tiempo, algo que me parece un poco contradictorio, alguien que se define abiertamente anticapitalista, está hablando de una izquierda anticapitalista, va un paso más allá que muchos otros movimientos, pero al mismo tiempo no se plantea la toma del poder. Se plantea un frente de resistencia y tal, pero se presenta unas elecciones presidenciales. Entonces ahí hay una serie de puntos flojos, yo creo, en la propuesta que han lanzado, que ha conmocionado mucho, que ha provocado que se movieran todos. Morena ya empezó críticas a que esto implica una división de la izquierda. Y claro, muchos sectores radicales que hoy día están con López Obrador podrían ser atraídos por una propuesta de este tipo, pero siempre que los involucre, siempre que sientan de que son todos los sectores sociales afectados, los millones y millones de trabajadores afectados por este sistema de explotación tan brutal, los que quieren ser incorporados. ¿Qué pasa con los millones de personas que viven en las aglomeraciones urbanas, que es el 75% de la población de México, ¿no? Entonces creo que todavía hay muchas cosas por aclarar, pero este giro por parte del zapatismo y este cambio, esta decisión de participar en las elecciones después de haberse abstenido en 2006, en 2012, provoca una gran expectativa, pero el temor es que no se canalice realmente de la forma que se espera, ¿no? Lola, Abraham y Augusto. Sí, yo quería plantear varias cosas. Una, es cierto, o sea, la pregunta que tú hacías, si necesita México ahora un cambio democrático que incorpore a los pueblos los derechos de los pueblos indios. Y yo quiero recordar que ese cambio se pudo haber dado hace mucho tiempo. Y fueron los partidos y las mismas gentes que ahora están, porque no veo yo que hayan cambiado mucho los rostros de las gentes que ahora están en el gobierno, en el poder, en el Congreso, fueron los que impidieron esto. Fueron los que lo impidieron, quienes impidieron que esos derechos de los pueblos indios estuvieran en la agenda democratizadora. Les cerraron las puertas. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que sí que hay muchas razones, dan muchas y muy variadas razones en los dos comunicados, tanto en el que lo anuncian y que retiemble en sus centros la tierra, como en y retembló informe desde, no me acuerdo, desde el centro me parece que es, en la que dan las razones por las que lanzan esta iniciativa. La ofensiva neoliberal es impresionante en todo México, y afecta tanto a pueblos indios como no. Pero a los pueblos indios les afecta más que a ninguno. Les afecta más porque son los más pobres y porque además son sobre sus tierras y sobre sus derechos sobre los que se están imponiendo las mineras y todas estas compañías transnacionales que están agobiando-los. Y ellos dicen en este comunicado, es que de seguir así no vamos a existir, vamos a desaparecer. Es cierto que se necesita, además de los pueblos indios, el resto de la sociedad, o una gran parte del resto de la sociedad. Sociedad que se intentó, gente con la que se intentó esto mismo en el 2006 con la otra campaña, y gente que no terminó dando todo lo que se esperaba que tenían que dar. Porque, bueno, pues tienen otros intereses, hay otras historias de por medio. Se trata ahora que a partir de las experiencias autonómicas, tanto de los zapatistas como del resto de los pueblos indios, que también tienen sus experiencias, a partir de esas experiencias mostrar cómo y de qué manera se puede hacer otra cosa, se puede hacer otro tipo de política, se puede plantear un gobierno de otra política. Ellos dicen también muy claramente, pretendemos que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales del 2018. Si no lo hacen ellos, no va a estar en ningún sitio, no se van a denunciar todas esas cosas. A mí eso me parece que es muy importante. Y razones tienen muchísimas, y las dan en esos dos comunicados. Hay un montón de denuncias de cosas que están ocurriendo. Entonces, luego otra cosa es ya que hablemos de que esto que ha significado para eso que dicen que es la izquierda mexicana, que ahí tendríamos que entrar a debatir mucho esto. Sí. O sea, porque a mí cuando me dicen que van a quitarle el voto a la izquierda mexicana, digo yo, ¿qué?
me estaban contando. O sea, como que me descoloca un poco porque creo que estamos hablando lenguajes distintos. Me están hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Pueden quitarle voto a una opción de liberal, pero a una opción de izquierdas, digo, no es que pretenda meter el tema de discutir sobre la izquierda en México, pero creo que debíamos de ser un poco rigurosos en eso. Abraham. Sí, yo primero dejaría claro que estamos hablando sobre un consenso a la hora de presentar una candidatura. Habría que ver qué queda de las redes y de las bases territoriales que fundaron la otra campaña para ver si es posible recabar las firmas y pasar todo ese complejo proceso hasta que la candidatura deje de ser un consenso político y se convierta en una realidad política. Yo a los zapatistas no les niego las razones. Yo le niego la efectividad política del proyecto que se ha consensuado en el Consejo Nacional Indígena, ¿no? Yo no creo que la alternativa de izquierda en México sea una alternativa liberal. Yo creo que ese nacionalismo que está construyéndose de cara a 2018 con la ofensiva del muro en el gran vecino tiene grandes capacidades de construir. El problema que tiene es qué temas deja fuera de la agenda. Yo espero que Andrés Manuel esta vez no deje fuera de la agenda a los indígenas, no deje fuera de la agenda a las mujeres, no deje fuera de la agenda a los movimientos LGTBI. Y bueno, y luego el complejísimo juego de equilibrios que tiene el Consejo Nacional Indígena dentro. O sea, se parece un poco los núcleos más tradicionales del zapatismo a, por ejemplo, los yaquis, que siempre tuvieron una magnífica relación con el cardenismo de Cuauhtémoc, ¿no? No sé, tienen una construcción bastante en el aire, como ha dicho además la compañera, una construcción a largo plazo, y veremos a ver si esa candidatura se materializa o no. De todas maneras, va a haber estados en los que sí tengan mucha presencia y zonas como el área metropolitana del Distrito Federal, donde probablemente solo consigan los apoyos de los colectivos y de los colectivos universitarios, pero muy poco más. Augusto. Yo quisiera hacer un paréntesis sobre esa visión que se transmite en general de América Latina, pero en México en particular, como si fueran países uniformes. México es decir, entre el México vecino de Estados Unidos y el México de Chiapas no hay absolutamente nada que ver. Entonces, empezando con que Chiapas fue anexionado por el emperador Iturbide en 1823, porque eso era Centroamérica, y desde esa época siempre fue una región periférica, porque en México se da una versión nativa de centro-periferia. Y también debo recordar otra cuestión que está en la médula de la Constitución de México, es que la independencia se hizo contra la Corte de Cádiz por Iturbide, que fue el que ordenó el fusilamiento de Hidalgo y se hizo también contra los indígenas, que fueron las grandes víctimas después internas de la independencia. Y se arrastra un sentimiento de desprecio que no se ha integrado en la sociedad mexicana. Entonces, para la gente del norte de México, la del sur es como la periferia del sistema solar. Entonces, yo soy, digamos, un poco escéptico respecto al impacto real que tenga este movimiento, que además es geográficamente periférico, en una sociedad tan compleja como la mexicana, porque más hay otra cosa, la política es dura en todas partes, pero que en México es salvajemente dura, porque ahí, aparte de ser dura, te pueden matar. Son decenas los alcaldes, diputados, gente que es simplemente asesinada. Entonces, por favor, cuando enfoquemos estos movimientos, pongámoslos en una perspectiva de país, si queremos entender realmente el impacto que puede tener o de los efectos que pueden tener. Porque incluso en la izquierda de México, yo recuerdo una cosa, que cuando la Revolución Cubana hubo un pacto no escrito de convertirse México en el sitio de acogida y de asilo de toda la izquierda latinoamericana a cambio de que en México no se hiciera nada de izquierda. Y ese pacto se respetó a rajatabla, por eso es que la izquierda mexicana es una izquierda. Entonces, eso
Andrea y José Manuel. Sí, bueno, yo querría primero plantear que querría alejarme lo más posible, me parece que así está siendo las intervenciones, de tomar primero a los pueblos originarios como objetos de estudio y después como discípulos que tienen, a ver, escuchar nosotros que tenemos acá la posta brava, cómo es lo que tienen que hacer, porque tenemos elecciones a punta pala atrás. Primero, desde el total respeto a la libertad de cada quien es como quien, que desarrollen. Lo único que estamos analizando, por qué los zapatistas y no los mapuches, por ejemplo, tuvieron el efecto no periférico, sino mundial, de respuesta en todos los movimientos sociales de izquierda en el mundo entero. Y fue porque justamente cuando jamás se pensaba que iba a haber un levantamiento de pueblos originarios frente a una versión del neoliberalismo y del imperialismo en un tratado de comercio donde quedaban absolutamente aplastadas las posibilidades del tema de sus recursos naturales, de sus bienes, etcétera, cosas que vienen defendiendo desde muchísimo antes de 1492. Y ese impacto, ese ejército mal armado, mal vestido, con miles de bases de apoyo, que no ocurre ni con los mapuches, ni con los Kom en Argentina, ni con los mapuches orientales de Chile, implicó una revolución social y política en los movimientos de izquierda de Europa y del conjunto de América Latina. Pero no solo por los temas, sino porque son nuestros maestros de la comunicación. Efectivamente. Es decir, el ECTLN es a mi generación la que le enseña a comunicar el significado de Internet, todo, pero la capucha como símbolo, o sea, como claro, eso... No tenemos cara, tenemos voz, somos la voz de todo. Tenemos la voz y al mismo tiempo la forma no autoritaria, disculpadme por eso, sino que eso, vuelva la cosa a la asamblea primaria de portavocía, de representación de todos, de las voces de todos, etcétera. Entonces yo creo que ese es el tema fundamental de por qué ahora nos llama la atención que quienes abordaron y desbordaron su propio lugar, que es Chiapas, que por cierto, por Chiapas no pasó la Revolución Mexicana, solían decirnos los zapatistas, en el 94, vos llegaste en el 93, ¿no? Y yo llegué en el 94, inmediatamente después de la Sonada, y decían, no, es que acá no hubo revolución, acá la reforma agraria no pasó nunca. Claro. Entonces, claro, desde ahí en adelante nos encontramos con un Cuauhtémoc Cárdenas que sí le tendió la mano, y yo creo que con honestidad, pero con un López Obrador que los traicionó. Que fue así, no es que negociaron en igualdad de más, los manipuló, los utilizó y los dejó tirados. Cuauhtémoc Cárdenas yo creo que realmente era honesto en los planteamientos que hacía y en los acuerdos a los que quería llegar. Pero bueno, yo creo que lamentablemente que en una urna electoral no entra la rebeldía. La rebeldía estalla por otras partes. Enseguida volvemos con José Manuel, con Augusto y con los demás, pero antes Zapin Apache. Otro de los acuerdos alcanzados en la segunda etapa del Congreso Nacional Indígena es la determinación de los pueblos originarios de desterrar de sus territorios a los partidos políticos, así como los programas de gobierno. Por sanar nuestros suelos y nuestros cielos. Y lo han decidido hacer por los caminos civiles y pacíficos. I also think it's more and more clear that also this vague idea of anti-state local self-organization. No es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho. This is good insofar as it functions, but let's be clear, this is not a universal model. Here I don't agree with Negri and Hart, who are waiting, and I think they will be waiting very long because it will never come, for this magic moment when multitudes will take over the entire field. I think here we are back to the problem that I evoked, Gramsci, Il Nuovo Ordine. I think that we really have to start rethinking from 0 point, because this is the tragic situation. We need not only state, even more, we need transnational, global, large-scale actions. All that Deleuzian stupidities, propagated by Negri of how
large scale is bad. We need self-management, self-organization of local communities. This is good, but again, it's not the answer. La sociedad civil no se siente representada por los partidos ni por sus sindicatos prácticamente. Entonces, ellos están volteando hacia lo que ha dado resultado, porque ha dado resultado la estructura de los pueblos. Estamos aquí, después de miles y cientos de ataques. José Manuel. Yo quería comentar un par de cosas. Una, me llama mucho la atención en el comunicado, en contra de lo que tú decías, de lo que les ha costado aprender a manejar el idioma, la precisión con la que lo utilizan en este caso y el tipo de palabras que emplean. Es decir, cuando hacen un llamamiento a los pueblos originarios y a la sociedad civil. ¿Los pueblos originarios no son sociedad civil? A mí me encantaría saber lo que un zapatista entiende por sociedad civil y cómo ha introducido esa expresión en su lenguaje. Pero no iba a eso fundamentalmente. Iba a lo siguiente. ¿Por qué tuvo tanta repercusión en el movimiento zapatista? Porque era una guerrilla comunicacional. Porque era la única guerrilla indígena no de lucha armada en América Latina, porque ni Hugo Blanco en los Andes peruanos tuvo repercusión internacional, ni la guerrilla guatemalteca indígena tuvo apoyo y repercusión. Otras 15 guerrillas mexicanas mejor armadas que el ZLN. Pero esa repercusión que tuvo, esa influencia en comunicación, ninguna organización en el mundo ha adoptado su manera de funcionar. Era el tiempo también en que podían. Pero digo que el modelo de los zapatistas, no hay ninguna organización en el mundo que haya asimilado esa manera de funcionar. Con lo cual ha habido un gran respeto, ha habido un reconocimiento, ha habido yo creo una relación elogiosa, es decir, nadie ha hablado mal de los zapatistas. Ha sido un movimiento que ha tenido una aceptación universal e importante, pero yo creo que ha influido mucho el que no sea una guerrilla, insisto, de lucha armada. Ahora bien, y que termino rápidamente, los zapatistas tienen, como tú decías, todas las razones que quieran esgrimir para no fiarse un pelo y para llamar a López Obrador bribón, como le llamaba el subcomandante, ¿no? Tienen todas las razones. Ahora bien, una vez que presentan la candidatura, yo primero no he visto todavía que esa candidatura pase por los filtros institucionales de introducción en el sistema que le van a exigir para presentarse. Eso puede generar muchos problemas. El documento de identidad, por ejemplo. Muchos problemas y muchos debates al interior. Claro. Porque si te presentas, mientras no te presentas no hay problema, pero si te presentas, entras de alguna manera en ese sistema y haces muy bien si consideras que eso, como tú decías antes, no se deja ninguna de las políticas anteriores. Y eso es lo que yo decía que explican mal. ¿Por qué ahora sí y antes no? En los documentos la única expresión es: ha llegado el momento de pasar al ataque, dicen, no al contraataque, al ataque, a la ofensiva, no al ataque, a la ofensiva. Ha llegado el momento de atacar a la ofensiva. Bueno, pero 30 segundos, pero estamos en un país, en México y en un continente, América Latina, donde la derecha está en contraofensiva, donde nos quedan 4 o 5 países para resistir. Y en México es la primera vez en que los grandes partidos tradicionales, por orden de aparición, no tienen candidatos y están peleándose entre ellos, el PRI, el PAN, hasta el PRD. Sí. Es la primera vez que desde Estados Unidos hay un presidente enloquecido que está alimentando el nacionalismo en México y que eso podría alimentar una candidatura de la izquierda. Y es la primera vez en que esa candidatura de la izquierda, además de encabezar las encuestas, es la única que está organizada y que tiene vinculación con muchos movimientos sociales. Si al final lo que se produce es una candidatura en paralelo del Consejo Nacional Indígena dirigido por los zapatistas con algunos grupos sociales, sabemos cuál va a ser el desenlace. Que siga gobernando el PRI o el PAN, porque no hay otra posibilidad. Y el PRI ha hundido en su regreso al país, económica, política y criminalmente, y el PAN ya lo hizo con la guerra contra el narcotráfico. ¿Seguimos con eso? Augusto, después Lola. Yo quiero hacer un acápite histórico. Quiero recordar que el movimiento zapatista surgió en el 94, 4 años después de la derrota electoral de la Revolución Sandinista, que yo les recuerdo fue la gran esperanza de gran parte de la izquierda mundial.
y 2 años después de la desaparición de la Unión Soviética, que dejó a la izquierda mundial absolutamente huérfana y traumatizada. Una izquierda. ¿Ya? Y esta emergencia, además, recuerdo aquellas fotos de los indígenas muertos con fusiles de madera, que todo eso tuvo un impacto, pero que se dio un momento psicológico mundial de catástrofe en la que ellos simbolizaron de alguna manera las ganas de renacer, por lo menos de una izquierda determinada. Yo sigo pensando que el problema está en el encaje del zapatismo en la situación política general mexicana. Porque estos momentos de México son momentos muy graves, donde realmente la lógica de las cosas indicaría apuntalar un movimiento de izquierda, en lo que se puede entender de izquierda en México. O por lo menos democrático. Sí. Por lo menos democrático. Algo de recuperación del y Estado, no si es que es un narcoestado. Abrir claro. una fisura que más bien haría el favor a las fuerzas tradicionales que gobiernan el país como lo han gobernado, o sea, como su finca. Lo que pasa es que recuperar aquel Frente Democrático de Cuauhtémoc Cárdenas al que le hicieron el fraude de 1900. Sí, el apagón 89. Cuando se cayó, 1988, cuando se cayó el sistema. Sí. Que por cierto, la persona que hizo que se cayera el sistema, Manuel Bartlett, sigue siendo ahora un político, mismo es senador, ¿no? Es senador del PT y ha dicho públicamente que apoya a Manuel Andrés López Obrador. Es decir, como tanta gente. Como tantas gentes, efectivamente, como Laida Sansores, como efectivamente es una muy buena gente. Bartlett pero bueno, apoya al que pague. Es más un allá, criminal de la política. Más allá de eso, yo quería darte las gracias por una cosa que has puesto ahí, una imagen de un amigo mío, de Mario Luna, que es el vocero de los yaquis, porque me ha hecho mucha ilusión verle, porque hace mucho tiempo que no le veo y porque hace poco estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel por defender a su gente. Entonces me ha hecho mucha ilusión verle ahí, que cuando estuvo en el Congreso Nacional Indígena. Por cierto, Congreso Nacional Indígena, no consejo, y lo que se va a proponer es un consejo para gobernar el país. Bueno, aparte de eso, yo quería decir varias cosas. Primero... Y el Consejo es el que elige a la candidata en mayo, si no estoy equivocado. En mayo se verá quién es. El Consejo va a estar compuesto por gente de todos los pueblos, tribus y naciones. Y ese Consejo es el que elige a la que sería la candidata. Ahí se elige. Elige a la portavoz. Y esa portavoz será la que figurará en las boletas. Pero más allá de eso, y de que además todavía no está desarrollada porque las cosas van andando poco a poco, también estamos muy acostumbrados a que de repente llega alguien listo y te dice esto va a ser así, así, así y así. No, pues ellos tienen otro modo, y ese otro modo significa que van viendo, van trabajando y se van haciendo las cosas paso a paso. Y es verdad que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Pero yo hay una cosa que agradezco enormemente a los zapatistas, hablando de esto del zapatismo histórico, y es eso que has dicho tú, que nadie en el mundo ha funcionado como los zapatistas, afortunadamente. Afortunadamente. Porque los zapatistas se empeñaron mucho desde el principio, y bien que nos costó en el principio entenderlo, en que ellos no eran vanguardia. Bien que nos costó entenderlo porque estábamos acostumbrados a que siempre había una vanguardia que nos traía, nos llevaba y nos decía lo que había que hacer. Los zapatistas siempre han dicho, nosotros es así como funcionamos, porque funcionamos al modo que funcionan las comunidades. Y funcionamos al modo que funcionan las comunidades en Chiapas, porque las comunidades, los grupos indígenas, por ejemplo los yaquis, funcionan de otra forma. Y lo maravilloso del Congreso Nacional Indígena es que después de 20 años los yaquis siguen funcionando como funcionan los yaquis, los purépechas siguen funcionando como funcionan los purépechas y los zapatistas funcionan como los zapatistas y están todos juntos, están ahí. Y yo sigo diciendo, o sea, me niego a creer que una candidatura de los zapatistas vaya a perjudicar una izquierda, porque tú dices, por ejemplo, esperemos que ahora López Obrador no deje fuera. No, pero no solamente no es lo que no deja fuera, es lo que lleva dentro. Lo que lleva dentro, por ejemplo, es un consejo consultivo que tiene que encarga a una persona hacer el plan país, o no sé cómo lo llaman, 2012-2024. 2017-2024. Y esa persona a la que se lo encargan es al señor Romo. Casi nada. Un multimillonario, por cierto, creo que es sobrino nieto de Ignacio Madero, del gran líder de la Revolución Mexicana, que
en los años 90 hizo sus negocios con Salinas, que se dedicó con el grupo Pulsar a explorar la biopiratería. Si cuentas todas las miserias de Morena, tienes... Pues entonces si contamos... Interminable. No, pero te lo digo de otra manera. Entonces, la ¿qué izquierda estamos puede hablando? impedir que lo menos malo que hay en puede México impedir nada. gobierne por primera vez. El problema no es ese. El problema es que todos esos empresarios que durante todo este tiempo han estado apostando por la derecha y están viendo que, como tú bien decías, en esa derecha no hay quien, le apuestan ahora a Andrés Manuel López Obrador. Pero no podemos decir que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador sea de izquierdas, será de centro liberal. Yo te digo democrática o lo menos malo que hay. Entonces no digamos que una candidatura, la candidatura de los zapatistas, puede quitarle votos a la izquierda de México. Es que la izquierda de México ahora mismo es un terreno yermo. Es que esa izquierda institucional no existe. No existe. Puede quitarle, si me dices, puede quitarle votos a un liberal democrático, un centro liberal democrático, vale, ahí no tengo nada que decir. Es más, me alegro mucho. De que le quite votos. Pero no me puedes decir que le va a quitar votos a una izquierda, porque es que esa izquierda no existe. Es que Andrés Manuel López Obrador lo que tiene detrás es a lo peorcito del empresariado. Tiene a Televisa, tiene a Televisión Azteca. En su consejo está el yerno de Azcárraga, el Esteban Moctezuma, el traidor contra los zapatistas. Lo peor del empresariado no está detrás de Morena. El PRI y el PAN tienen una buena parte del empresariado mexicano. Entonces lo que tienen es el empresariado listo. El empresariado listo que sabe que con los otros no va a llegar a ningún sitio. Quiero decir, que veamos de otra forma. Nos puede gustar o no nos puede gustar la candidatura de Leseta, pero no podemos decir que la candidatura de Leseta, que no es de Leseta, por cierto, que rectifico, que me estoy equivocando yo, la candidatura del Congreso Nacional Indígena va a quitarle votos a la izquierda mexicana. Hay una cosa que es verdad y que eso siempre ha operado en México. Digamos, es verdad que desde hace muchos años era imposible imaginar una opción electoral en México pues que pudiera ilusionar como el MAS en Bolivia o como Alianza País en Ecuador. O sea, el PRD fue un partido fundado por priistas, con todo lo que eso implica. Pero claro, en términos geopolíticos, que en México hubiera un gobierno distinto al PRI o al PAN, que eso no supone justificar las miserias y la corrupción de un sistema que yo creo que es estructuralmente corrupto. Digamos, ante la sensación que desde fuera del sistema mexicano cuesta imaginar una alternativa electoral con capacidad de ganar. Eso no quiere, o sea, no es el argumento, digamos, como de calificar a una izquierda ingenua frente a otra pragmática, no tiene nada que ver con eso, sino viéndolo desde fuera de decir qué podría significar para América Latina y en la relación con los Estados Unidos, pues que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador, digamos, hiciera cosas diferentes a las que han hecho el PRI o el PAN, que a lo mejor luego tampoco hace nada, pero yo creo que hay razones para pensar, sobre todo porque a los estadounidenses no tienen ningún interés en que López Obrador gane, y de hecho han conspirado históricamente para que no ganara nunca. Las dos veces que ganó una candidatura democrática, y sobre todo, que no lo hemos dicho, fraude. Y sobre todo las únicas a las que no se les ha demostrado vinculación con el narcotráfico, pequeño detalle, las dos veces hubo fraude. En el 1988 y en el 2006. La última, claro. Pero yo, a ver, lo que me refiero es que, y perdón, con esto ya termino, lo que me refiero es que parece que estamos negando que los pueblos indios de México tengan derecho a presentarse porque... Es un partido que tiene todo el derecho y toda la razón, además, para no fiarse. No, porque es que van a quitarle votos, entonces mejor, como decía el Octavio Rodríguez Araujo, mejor, estupendo, qué bueno que quieran ustedes esos, vénganse con Morena, vénganse con nosotros. Claro, eso no es. Sí. Nos quedan más o menos 1 minuto y medio antes de pasar a la regla del minuto, así que si os parece, pasamos a la regla del minuto y soy generoso con el minuto. Así que 1 minuto y 15 segundos. Quiero recordar una frase del dictador Porfirio Díaz, que aquí se ha olvidado, y es: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Que eso lo dice prácticamente todo. También quiero recordar que casi el 95% de los intercambios comerciales de México son con Estados Unidos, con lo cual es un país capturado. ¿Ya? Debo recordar que en Estados Unidos hay como 15 millones de mexicanos y que las remesas de los emigrantes
es uno de los pilares de la economía del país. México es un país cautivo, ¿ya? Y uno tiene que entender eso para medir lo que es izquierda, lo que es derecha, ya, porque en México no se hace política, se hace lo que se puede y lo que te permiten hacer entre empresarios, Estados Unidos y demás vecindarios poco... Y unos cuantos narcotraficantes que son dueños del país. Pues, sí, sí. ¿Sabes? Y muchas multinacionales. Claro. Abraham. Muchas gracias. Replicando un poquito rápido a Lola, yo creo que te ha ido a cuestiones muy concretas de tal empresario que apoya, de tal grupo que en determinado momento hizo un pronunciamiento con estaba a favor. Yo te pido, Lola, que tengas en cuenta la cuestión de la lógica generacional. México es un país con un 35% de jóvenes. Hay ahora mismo un 28% de mexicanos que no estaba vivo cuando el levantamiento zapatista. La gente que se politizó con el movimiento Yo Soy 132... en la mayoría de los casos no vivió el movimiento zapatista. Toda la base que hay en las universidades, no tanto en los grupos autónomos estudiantiles, sino toda la base de militancia amplia que está alrededor de la UNAM, que está alrededor de las universidades públicas, es una generación que no vivió el movimiento zapatista. Y lo que Andrés Manuel López Obrador tiene detrás, más allá de X empresario que diga tal cosa por arrimarse al sol que más calienta, es muchísima gente, muchísimo pueblo. No hay más que ver los últimos actos públicos de Andrés Manuel. Desborda la avenida y desborda los bulevares en todos los estados, en el estado de Michoacán, en el propio estado de Chiapas, el DF ni te cuento. Yo creo que Andrés Manuel está con una alternativa popular, con un nacionalismo muy fuerte, pero de defensa de la soberanía, de defensa de los servicios públicos, de integración de una parte de los colectivos excluidos. Yo, Andrés Manuel, creo que tiene muchas opciones de transformar México para 2018. Lola. Yo no voy a discutir eso y creo que no es relevante que los jóvenes de hoy no hubiesen nacido en el 94. Yo creo que lo que hay que ver es una propuesta que se hace, una propuesta que nace desde la tierra, desde el corazón de la tierra, y no desde el corazón de la tierra de Chiapas, sino desde el corazón de la tierra de México. Una propuesta en la que los pueblos indios están diciendo: os habéis olvidado de nosotros, nosotros estamos aquí, nadie está diciendo lo que nos está pasando, nadie está diciendo los muertos que estamos teniendo, nadie está diciendo las agresiones a nuestro terreno, a nuestra tierra y a nuestro territorio que estamos sufriendo. Y esto es lo que queremos poner encima de la mesa. Y a partir de aquí vamos a construir algo que va también para la sociedad civil, que no es lo mismo pueblos indios que sociedad civil. Efectivamente, aunque la discusión de la sociedad civil es larga. Yo creo que esto es algo muy interesante a lo que tendremos que estar muy pendientes, porque en los próximos meses vamos a saber mucho más cómo se va desarrollando esto. Gracias, Lola. Andrea. Sí, es un par de cosas. Sí, según lo que dice Abraham, entonces que no se preocupe, López Obrador le va a ir bárbaro con toda la movilización que tiene atrás. Que introduzca Yo lo que creo es que hay una cuestión muy peculiar. Siempre los zapatistas han desconcertado tanto al pueblo mexicano como al conjunto de los pueblos. Ellos hablan que retiemble la tierra en su seno. Es una estrofa del himno nacional mexicano. Es un pueblo originario con aspiraciones de nación. Porque hoy hablan de la nación mexicana y se meten para transformar el país con todo. No es la representante ni la lista zapatista la que va. La que elige el Consejo indígena es la representante, la portavoz zapatista, y la representante del Congreso Nacional Indígena no es zapatista y va a ser la candidata a presidenta. Son dos mujeres, una por el Consejo y una por el Congreso. Entonces, bueno, yo lo que vuelvo a repetir y me parece la peculiaridad que ha tenido el zapatismo en los últimos tiempos y también con los medios que se tenía, porque en otras guerrillas que existieron no había internet y la Revolución Cubana, sin embargo, dio vueltas y pata para arriba todo. Entre otras cosas, la Revolución Mexicana antes, todas las luchas que desbordaron al sistema dieron patas para arriba todo. Y hoy nos encontramos que, por suerte, los zapatistas encontraron ese medio. Y ojalá que la rebeldía, que la lucha por la justicia, por la igualdad y por la libertad, y la igualdad sobre todo con el tema de los pueblos originarios, sea lo que se diga en cada momento en la campaña electoral, que la tome quien quiera y que la desarrolle quien pueda y quien quiera, por supuesto. Roberto. Quien apuesta. Sí, yo creo, yo no tengo tanta confianza en López Obrador como la que cuentas tú, Abraham. Yo creo que
seguramente ante la falta de alternativas hay muchísima gente interesante, gente de izquierda y trabajadores y de movimientos sociales que apoyaban a López Obrador, y creo que ese capital hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que en ese sentido sí, creo que sería igualmente muy difícil para esta propuesta de una candidata indígena buscar puentes de contacto para una coalición. Va a ser muy complicado, pero creo que ya que se abrió una situación nueva con este anuncio por parte del Congreso Nacional Indígena, creo que todos esperamos de que nos sorprendan tanto como nos sorprendieron el 1 de enero de 1994, ¿no? Y yo creo, solo anecdóticamente, que tú decías que uno de los detalles es que la novedad que supuso el ZLN, que no era una organización armada, serán vicios personales, pero lo que pienso que no era baladí el hecho de que se presentaran vestidos de guerrilleros con armas, aunque fueran de madera, hubieran sido totalmente distintos si hubieran salido todos los indígenas que quieran, miles, a San Cristóbal de las Casas aquel día, y no hubiera pasado de ahí. Pero creo que la utilización, muy bien hecha, la utilización, la mise en scène con los guerrilleros y tal, fue una cosa que impactó muchísimo, y con la ayuda al mismo tiempo de las redes sociales creó una situación totalmente novedosa. Esperemos que ahora nos sorprendan con algo así también. José Manuel. Parece que hay que decir que bienvenidos el Congreso Nacional Indígena y los zapatistas al proceso electoral, y que lo hagan como mejor les parezca y como ellos quieran y como consideren que es necesario. Y además me parece que para un movimiento de democratización en México es imprescindible incluir la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, como queramos llamarles. Mi única duda es si después de 23 años pensándoselo, esta era la mejor oportunidad para tomar esta decisión. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los seis. Como quedan unos segundos, voy a contar una anécdota. Cuando antes decíais el problema de la tarjeta de elector. Una noche, estando yo en México, volviendo de Chiapas, en uno de esos autobuses que iban al DF y que tardaban horas, iba yo dormido, y en un retén de esos retenes habituales en los que entra el ejército al autobús, me despierta un oficial y me dice su tarjeta de elector, y yo, que estaba dormido, saqué el carné de la UNAM que usaba para ir a la biblioteca y se lo di, porque entendí que me estaba pidiendo el carné de lector. Entonces le dije, pues yo leo con esto. ¿Pero coló el carné? Me salvé. Sí, o sea, coló. Como lo vio y... Claro. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache.